Bienvenidos al Chat Médico Preven. En esta edición hablaremos de un tema muy sensible que es importante conocer y que puede ayudarte a salvar la vida de un compañero de trabajo. ¿Qué hacer en caso de accidente? ¿Cuáles son los accidentes más comunes en las oficinas, las enfermedades crónicas y el trabajo? Nuestra expositora de hoy es médico cirujano especialista en urgencias médico-quirúrgicas. Subespecialidad del enfermo en estado crítico. Maestría en nutrición clínica. Ella es la doctora Xochitl Sánchez Cruz. Al final de la plática, tenemos un espacio para preguntas moderado por el doctor Roberto Carlos Ramírez, subdirector médico de Preven Seguros. Doctora Xochitl Sánchez Cruz, bienvenida y demos inicio a la plática. Buenas noches, doctora Xochitl Sánchez. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me ven? No la vemos, sí la escuchamos. ¿Ya me ven? Ya, perfectamente. Pues le damos la bienvenida al chat médico de Preven Seguros. Antes que nada, pues agradecemos a la audiencia que nos acompaña, ya sea en Facebook Live o en LinkedIn. Y bueno, pues también agradecerle a usted por su apoyo, por su presencia y pues por este gran tema que hoy es para nosotros, para las empresas, para las compañías donde hay colaboradores, pues se presentan algunas situaciones que, bueno, es importante saber cómo en un primer contacto, en un primer nivel de atención, no necesariamente médico, pueden atenderse, ¿no? O pueden darse inicio de poderle salvar la vida a alguien. Entonces, pues le agradezco mucho, un poco detallando quién es la doctora Xochitl Sánchez Cruz. Su formación profesional es médico cirujano, egresada de la FES Iztacala de la UNAM. Tiene una especialidad en urgencias médico-quirúrgicas, realizada en el IMSS, en el Hospital General de Zona número 8. Tiene una subespecialidad en medicina del enfermo en estado crítico, hecha en el Centro Médico ABC, y también una maestría de nutriología clínica en la Universidad del Valle de México. Como actividad profesional, la doctora trabaja en unidad de terapia intensiva desde el 2014, en el Hospital Ángeles Lindavista, en unidad de terapia intensiva también, en el Hospital Maxur también dentro de la unidad de terapia intensiva, y bueno, forma parte también del equipo Heart Team de México, donde tiene una certificación de soporte extracorpóreo, le llamamos médicamente ECMO, del 2021, que bueno, al día actualmente pues la sigue ocupando. Pues le agradecemos mucho, doctora. Es un placer para nosotros tenerla aquí, tocar y abordar este tema que es complejo pero que creo que es muy productivo para nosotros. La dejo en manos del auditorio. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias por la presentación. Muy buenas noches y bueno. Bueno, mi nombre ya lo conocen, ya lo dijo el doctor Roberto. Este tema es urgencias médicas en la oficina, en el ámbito laboral, administrativo. Uno de los objetivos de esta plática es capacitar para introducir procedimientos de planificación y preparación para detectar y atender urgencias médicas en el lugar de trabajo. Es importante señalar que las áreas laborales, ya sea administrativas, en una fábrica, en una bodega, siempre va a haber una emergencia, un terremoto, un incendio, que nos lleva a la necesidad de tener un plan de emergencia. En este caso, es un plan de emergencia médico, de salud. En el área en donde estemos, tenemos que determinar las principales emergencias o urgencias de salud que se presentan en los empleados de
en este caso administrativo, oficina. Es importante señalar también que dentro de estos momentos críticos hay que establecer una cadena de mando. Es decir, ¿quién va a ser el líder que va a tomar las decisiones en ese momento crítico, en ese momento de caos? Porque si no establecemos una cadena de mando, esto puede generar más caos. Es por eso que en el ámbito hospitalario se crean equipos de respuesta inmediata, que se llaman ERI, o equipo de respuesta rápida. Ese es en el ámbito hospitalario, pero en el ámbito laboral, que no sea en el hospital, podemos crear este tipo de equipos de respuesta rápida. En este caso, podríamos hablar de una brigada de primeros auxilios, es decir, ¿quiénes van a tomar el control y las decisiones en un momento de emergencia médica o en un momento de urgencia médica que de algún compañero de trabajo se suscite? ¿Quiénes, cuándo, cómo se hará? ¿Dónde lo harán? Entonces es cuando nos preguntamos y tenemos esta inquietud, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo formamos? Tenemos que hacer nuestro plan de emergencia y formar nuestros equipos de respuesta inmediata. Siempre en todos los trabajos, ya sea en la fábrica, en la cuestión administrativa, siempre hay un compañero que sabe inyectar, hay un compañero que tiene un curso de primeros auxilios. Es a los que vamos a llamar. Esto va a depender de cuántos empleados hay en esta área. Por lo regular deben ser 5. Y bueno, estos compañeros, ¿qué van a hacer? Van a preparar la logística cuando se presente una urgencia médica con algún empleado, el monitoreo, van a coordinarse y van a hacer un análisis de la información, siempre. Cuando se hace un equipo de respuesta inmediata en una urgencia médica, tienen de 5 minutos a 25 para poder resolver el problema. En este caso le hablaremos de una brigada de primeros auxilios. Es importante, quiero transmitirles que en todos los ámbitos, en todos los lugares, tenemos que reconocer la emergencia que se nos esté presentando, evaluar y dar el soporte inicial adecuado. Esto impacta en la sobrevida de los empleados que sufran una urgencia médica. Es decir, si hay un empleado que sufre un infarto al miocardio, si nosotros hacemos o damos un adecuado manejo inicial, va a impactar en la sobrevida de este compañero trabajador. Y es importantísimo. Hay algo que se llama soporte vital básico, que lo da la Asociación Americana del Corazón. Y es un tema interesante, es complejo porque sí tiene que dar en la práctica, ¿no? Pero si hay alguna duda de eso, con mucho gusto, en las preguntas que haya, se las puedo contestar. Bueno, dentro de primeros auxilios, áreas seguras. Esa va a ser la tarea de nuestro equipo de respuesta inmediata. Primero, establecer un área segura. Es decir, si nuestro compañero trabajador tiene una urgencia médica, vamos a establecer dónde lo vamos a llevar. Es un área que puedes tener una cama, una tarja, un botiquín. Es asignar esa área de atención, es un área de atención segura. Y proveer de un botiquín, un equipo de primeros auxilios. Este botiquín puede ser móvil o puede ser fijo. Es decir, si nosotros no podemos llevar a ese compañero trabajador a esta área segura, podemos acercar nuestro botiquín y llevarlo a donde tengamos que ayudarlo, que auxiliarlo. Aquí es un ejemplo de cómo se puede formar un botiquín en un área laboral, administrativa. Puede ser móvil, como les había mencionado, fijo, tiene que estar ordenado, tiene que tener antisépticos, analgésicos, antihistamínicos, vendas, gasas,
guantes, termómetro, baumanómetro, glucómetro, oxímetro. Es importante que conforme hagamos este equipo de respuesta inmediata, estas brigadas de primeros auxilios, vayamos proveer de lo que vayamos requiriendo conforme vayamos requiriendo los equipos. No sé si me expliqué, creo que hice. Es bien importante ahora con la pandemia saber cómo se utiliza un oxímetro, un glucómetro, un baumanómetro. Tienen que ser digitales para que esto sea mucho más fácil utilizarlo. Otra de las cosas que me faltan aquí es, bueno, haberlas escrito, es tener cartón, laminillas de madera para poder hacer fijaciones si hay una fractura. Una de las cualidades que tiene que tener el equipo de respuesta inmediata es que tiene que mantener la serenidad para actuar con rapidez en caso de una urgencia médica. Asegurarse que el área donde se esté suscitando esta urgencia médica al compañero trabajador esté segura, que no esté peligrosa. Examinar detenidamente al accidentado, cuidar al máximo el manejo del accidentado, no mover si no estamos seguros de que le estamos brindando una adecuada atención, no generar más daño y tratar de empezar por lo más urgente. Tranquilizar al accidentado y si tenemos el adiestramiento, ponerlo en postura lateral de seguridad cuando sea necesario. Procurar atención médica lo antes posible, es decir, activar nuestro sistema de emergencia rápido. Lo que me faltó comentarles es que en esta área segura tenemos que tener el teléfono de los centros hospitalarios más cercanos. Procurar atención médica lo antes posible, no abandonar el herido y siempre mantener la calma. Otra cosa importante es siempre estar seguros nosotros también. Dentro de las principales urgencias médicas que causan incapacidad en el área laboral, sea cual sea, son las lesiones traumáticas. Una de las causas de incapacidades, en este caso, es las caídas. Hay muchos factores de riesgo que determinan una caída. La mala iluminación, que la oficina, por ejemplo, esté desordenada, que el zapato incómodo, tacones, que estén cables sueltos. Eso puede generar y ser un factor de riesgo para que el empleado sufra un accidente. Pero nosotros, ¿cómo debemos abordar esto? En este sentido, si hay una fractura, primero, como sabemos, mantener la calma, estar nosotros seguros y brindar la atención. Puede ser una lesión traumática desde una torcedura hasta una fractura. Una torcedura con analgésicos puede ceder, pero hay que, en este caso, si el empleado le sucede esto, hay que darle reposo, mantener la calma y activar en este caso, nuestro equipo de respuesta inmediata, que sería la brigada de primeros auxilios, descubrir la extremidad, ver si hay hinchazón en la extremidad y si no le causa inmovilidad, es decir, que puede movilizar la extremidad. Podríamos decir que en ese momento nos enfrentamos a una torcedura. Pero si hay incapacidad para que nuestro compañero trabajador, el empleado, mueva la extremidad, no forzarlo y posiblemente estemos ante una fractura. Y aquí procedemos a hacer lo que es las férulas o la inmovilidad, que en este caso podemos utilizar cartón, botellas, tablillas de madera, ¿ok? Y bueno, eso es. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se pueden hacer la inmovilidad en la extremidad sin lesionar más. No tratar de corregir la fractura porque sí podemos causar mucho más daño. Otra de las lesiones traumáticas muy frecuentes son las heridas. Igual lo que explicaba, factores de riesgo. Es decir, que haya tijeras, cúters, que haya desorden en la oficina, puede causar heridas o puede lesionarse ya sea con un golpe. Pero en las heridas hay que tener mucho tacto. Es decir, hay heridas que nos pueden causar la muerte.
si no lo controlamos. ¿Cómo nos damos cuenta que una herida puede comprometer la vida? Pues cuando nosotros hacemos hemostasia local, es decir, tratamos de detener el sangrado, se detiene, bien. Procurar hacerlo con gasas, con material estéril y siempre ponerse guantes al realizarlo. Pero cuando tenemos una herida que nos causa una hemorragia que no se detiene con nada, ahí sí tenemos que realizar lo que son torniquetes, es decir, en el área que esté lesionada, en la extremidad que esté lesionada, quitar la ropa que haya, descubrirla y 5 centímetros de la herida hacer el torniquete con una venda. Aquí más o menos un ejemplo, con una venda hacemos tracción 5 centímetros después de la herida y colocamos un palito o una madera, con ese hacemos el nudo y vamos traccionando. Es importante tener cuidado en esto, porque si nosotros hacemos este procedimiento que puede salvar la vida de un compañero, de un empleado, pero no activamos nuestro equipo de respuesta inmediata o no derivamos a este compañero, a este empleado, a un centro hospitalario y se tarda más de 120 minutos ese torniquete, podremos estar causando lesiones como rhabdomiolisis, otro tipo de lesiones secundarias, que en lugar de ayudar, podríamos estar comprometiendo también la vida del paciente. No sé si les ha pasado, pero creo que eso es muy común. Cuando dicen, estoy sangrando de la nariz. Estoy sangrando de la nariz. Esto es muy común, siempre pasa en cualquier lugar de trabajo. A veces, en ocasiones, son simplemente presionando la nariz o los cornetes nasales, cede, pero en ocasiones no sucede eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es presionar la cavidad nasal aproximadamente 10 minutos. Jamás tratar hacia atrás de hacer la cabeza, jamás tratar de hacer eso. ¿Por qué? Porque se puede acumular sangre a nivel de la faringe, la laringe, de la vía aérea superior, como se lo llamamos, y causar una broncoaspiración. Dentro de las causas que más, que son el origen de este tipo de sangrado, es que haya mucha resequedad, que haya rinitis, sinusitis o traumático. Si aún a pesar de que nosotros hacemos esta maniobra o ayudamos al empleado a que ceda el sangrado, no sucede, tenemos que derivarlo a un centro hospitalario. Algo que nos llama mucho la atención o algo que las enfermedades crónico-degenerativas, en este caso la diabetes mellitus, es un problema ya de salud pública, no nada más en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y siempre va a haber alteraciones en este tipo y va a haber ingresos a los sistemas de emergencias por alteraciones de la glucosa. En este caso, en el ámbito del trabajo, ¿quién está expuesto a alteraciones de la glucosa? Compañeros que sean diabéticos, compañeros que hagan mucho ejercicio y que hagan mucho ayuno y que ellos los pueda llevar a una hipoglucemia, o una interacción medicamentosa, es decir, aquellos compañeros, trabajadores o empleados que son diabéticos, toman su hipoglucemia anteoral o se aplican la insulina, pero no comen. ¿Cómo nosotros podemos detectar una hipoglucemia? Aquellos compañeros que pueden presentar confusión, que están confusos, que tienen sudoración y que tienen palpitaciones. ¿Qué hacemos nosotros si nos piden auxilio? Lo que hacemos es, primero, activamos nuestra brigada de primeros auxilios, mantenemos la calma, que esté el sitio seguro y auxiliamos a nuestro compañero. Tomamos los signos vitales, en este caso con el bauma, el oxímetro, el termómetro y nuestro glucómetro digital. El glucómetro digital no falla. Si en el glucómetro digital señala una glucosa menor a 70,
en un paciente que tiene antecedente de diabetes, estamos hablando de una hipoglucemia. Entonces tenemos que administrar en este caso glucosa, dar cubos de azúcar o un jugo. Un Boing nunca debe faltar. Si es un empleado que no tenga antecedente de diabetes, pero tenga una glucosa menor a 54, estamos frente a una hipoglucemia. Y de igual manera hacemos la maniobra. Damos cubos de azúcar, 20 gramos de glucosa o jugo en este caso. Siempre mantenerlo en reposo, porque la hipoglucemia sí puede causar alteraciones neurológicas importantes hasta llevar a una convulsión. Por eso tenemos que auxiliar al empleado y mantenerlo en un área segura, en reposo. Es bien importante señalar esto. Cuando nosotros tenemos un glucómetro digital, hay momentos que dice height muy alto o que no lee. Eso quiere decir que nuestro compañero tiene la glucosa alta, más de 250, puede ser hasta 500, 450. Entonces, eso es el extremo. Y este tipo de padecimiento, que son crisis hiperglucémicas, así se llama, sí puede, así como la hipoglucemia grave que no cede, este tipo de padecimiento también puede llevar a la muerte. Entonces tenemos que activar a nuestra brigada de primeros auxilios y llevar al empleado a un centro hospitalario para que sea atendido. ¿Quién no ha llegado al trabajo con un dolor de cabeza terrible? Muchos hemos llegado al trabajo con un dolor de cabeza terrible, en ocasiones con un analgésico que nosotros ya tomábamos, una aspirina, decimos ya se dio. ¿En qué momento nosotros determinamos que ese dolor de cabeza es más que un simple dolor de cabeza? Cuando en mujeres jóvenes, una compañera a lo mejor de 40, 35 años, siente que estalla su cabeza, que está y que le causa confusión. Tendremos que derivarla a un centro hospitalario porque podemos estar ante un aneurisma que se haya roto, una malformación arteriovenosa. Y aquí les presento una lámina donde hay diferentes tipos de dolor de cabeza. El dolor de cabeza tensional es como en todo el cráneo. El ataque de migraña es cuando hay alteraciones de la visión o solamente se presenta en un lado de la cara. En la región temporal y es pulsátil. Puede estar acompañado de náusea, vómito. El dolor aquí, en la mejilla, puede ser que el compañero empleado sufra de sinusitis. Sí tenemos que hacer la diferencia de un dolor de cabeza que puede comprometer la vida a un dolor de cabeza que puede ceder con analgésicos. En Europa, una de las causas que actualmente generan mayor incapacidad en el empleado es los trastornos psiquiátricos que se están suscitando. ¿Cómo hacemos diferencia de un estrés? Ansiedad, el estrés a corto plazo, mal humor, irritabilidad, pero no genera nada. Más allá que eso, que podemos contrarrestarlo con yoga, con ciertas cosas agradables, pasatiempos, hobbies. Y la ansiedad, tenemos una idea fija, sudoración, nerviosismo, pero ahora ya se presentan ataques de ansiedad o ataques de pánico, que eso sí nos puede generar síntomas, nerviosismo, palpitaciones. Entonces, cuando nosotros vemos a un compañero que tiene este ataque de pánico o este ataque de ansiedad, ¿cómo lo hacemos la diferencia? Primero siempre ver que esté alerta, que nos responda, tomarle los signos vitales, descartar que tenga elevada la presión, descartar que tenga taquicardia o que tenga insuficiencia respiratoria con el oxímetro. Ahí podremos hacer la diferencia y preguntarle, oye, ¿te ha pasado esto alguna otra vez? ¿Hay algo que haya disparado esta sensación? Y siempre mantener la calma. Este tipo de empleados o este tipo de compañeros, y que no estamos exentos de que lo podamos, alguna vez lo podamos, nos pueda suceder, por lo regular empiezan a respirar muy fuerte, muy rápido. Antes se utilizaba una bolsa
para contrarrestar a veces el entumecimiento. Pero ahora eso ya no se hace. Simplemente es decirle, mantén la calma, respira profundo, tal, y referirlo con el psiquiatra para que le ayude. No es malo tomar medicamentos que sean recetados por el psiquiatra. Este tipo de padecimientos psiquiátricos han ido en aumento y en Europa es lo que les comentaba, la primera causa de incapacidad en el trabajo. Es importante dentro de las emergencias o urgencias de salud detectar ese paciente que está teniendo un infarto cerebral. Afortunadamente hay un infarto cerebral que se llama transitorio, pero hay un infarto cerebral que sí puede tener secuelas crónicos o hemorrágicos. Nos damos cuenta de que, oye, me siento mal. Ok, vemos su cara. Si la boca o la comisura labial se está desviando, si le decimos levanta el brazo, si uno cae más, quiere levantar, puede articular, estamos frente a un posible ataque cerebrovascular, en este caso un stroke. Y aquí hay una serie de una mnemotecnia que les puse, que se llama FAST, que de una manera rápida nosotros podemos detectarlo. Y pues obviamente derivarlo a un centro hospitalario. Activar a nuestra brigada de primeros auxilios siempre que ellos nos ayuden, que auxilien y derivar a un centro hospitalario. Y bueno, es muy característico esto y se nota. Otra de las cosas en los libros de medicina, en los artículos, se refiere que al menos un momento de nuestra vida vamos a tener una crisis convulsiva. ¿Cuántos compañeros o empleados, compañeros trabajadores sufren epilepsia? Y que ya saben que van a convulsionar, hasta se sientan, se ponen en un sitio seguro. Pero ¿cómo no siempre nos vamos a enfrentar a esto? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Igual empieza con un dolor de cabeza, visión borrosa, pero si en algún momento hay una escena en la que sea súbito, nunca, si nos enfrentamos a esto y empieza a tener movimientos tónicos, es decir, movimientos generalizados en todo el cuerpo, una de las cosas primero es mantener la calma. Uno, alejar cualquier objeto que pueda dañar más al empleado, a nuestro compañero, activar a nuestra brigada de primeros auxilios y nunca tratar de evitar que haga esos movimientos. Tratar de ponerlo en la posición lateral de seguridad, es decir, de ladito, para que no se broncoaspire. Si no nos sentimos seguros, no hacerlo, pero sí alejar las cosas que le puedan dañar. Bueno, ya, como les comenté, mantener la calma, protegerlos de lesiones. Y esta es la posición de seguridad, como lo paso en la laminilla. Es del brazo distal a nosotros, ponerlo en un ángulo de 90 grados, el brazo proximal a nosotros, llevarlo a la cara y elevar el pie proximal a nosotros y hacerlo de lado para que el paciente, en este caso el enfermo o el compañero, el empleado, no broncoaspire. Si estas convulsiones duraran más de 5 minutos y no cede, tenemos que llevarlo a un centro hospitalario porque podemos estar frente a un estado epiléptico que compromete la vida del paciente neurológicamente, quedan secuelas terribles. Otra de las emergencias a las que estamos, urgencias típicas, y son la primera causa de mortalidad en Estados Unidos, así lo describe la Asociación del Corazón, la AHA, es el dolor, los ataques al corazón y el infarto agudo del miocardio. Se presenta con un dolor torácico característico, es opresivo. El dolor se puede irradiar al cuello, a la mandíbula, al brazo izquierdo y tener sudoración, vómito, dificultad para respirar. Y el paciente lo refiere así, o el enfermo, el empleado lo va a referir así, que siente que se va a morir, que es un dolor terrible, es el
peor dolor del que ha sucedido, que le ha pasado. Entonces es cuando nosotros tenemos que mantener la calma, tener un área segura y activar a nuestra brigada de primeros auxilios. Decirle, les paso esta laminilla de aspirina, porque una vez que nosotros hayamos formado este equipo de primeros auxilios, es importante decirles que en ese botiquín, si nosotros tenemos que tener aspirina, antes de que llegue, si hay un empleado enfermo que tenga dolor torácico, que tenga todos los signos de un infarto agudo del miocardio, si nosotros administramos prehospitalariamente, es decir, en esa área, 160 miligramos de aspirina, mejora la sobrevida. Está demostrado. Así lo describe la AHA, la Asociación Americana del Corazón. Entonces, es bien importante esto que les comento. Ahora, con el COVID, quedamos muy susceptibles, la mayoría de la población, en relación a las enfermedades respiratorias. Hay gente que quedó con secuelas o que con una simple gripe, silbidito, ese se llama hiperreactor bronquial, pero hay compañeros que quedan con asma o con secuelas de asma, o algo parecido a eso, que tal vez no cumple el criterio. Pero, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Es un paciente que no puede respirar, es un paciente que le cuesta trabajo respirar y que él mismo en ocasiones va a referir, es que yo me doy mis disparos con mi broncodilatador y mejoro. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estamos ante una emergencia respiratoria de este tipo? Hay un silbidito. Les cuesta mucho trabajo y hacen algo que se llama sibilancias. Entonces, mantenemos la calma, lo ponemos en un lugar cómodo y ya sea que le demos la atención ahí o lo llevemos a nuestra área segura, activamos nuestra brigada de primeros auxilios y en ese botiquín nunca debe de faltar un broncodilatador, jamás. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Me fui muy rápido, si tienen dudas. Doctora, muchas gracias por la plática. La realidad es que toca varios temas que, bueno, pues sí, ocurren en la oficina y que en ocasiones debemos de darles, si no tratamiento, por lo menos sí los primeros auxilios para saber qué hacer, dónde llevarlos y cómo, por lo menos en ese momento, pues salvarles la vida, ¿no? Tengo algunas preguntas por aquí que me gustaría pues, comentarlas con usted. La primera es, en caso de quemaduras, ¿se recomienda aplicar alguna pomada, ungüento o crema? Ok. En caso de las quemaduras, eso es también interesante. Primero, descubrir el área. Si es mayor de 8 centímetros, el área lesionada, estamos hablando de una quemadura, si no de segundo, de tercer grado. Va a depender también de la profundidad. Pero lo que sí se recomienda, por eso cuando les planteaba lo del área segura y de primeros auxilios, tiene que haber una tarja. Se recomienda descubrir la extremidad y mantener en agua fría, no a chorro, así terrible, o sea, un chorro de agua, pero sí mantener el agua por 20 minutos y eso ha demostrado que disminuye lesiones a nivel de la piel y una mayor pronta recuperación de la piel en este caso. Muy Y bien. pomadas en este sentido no, si es mayor a 8 centímetros no, porque seguramente será una quemadura de segundo grado. Y en este caso, pomadas al momento no le recomiendo. Agua sí, agua por 20 minutos sí. Ok. Agua fría, tibia, caliente. Fría, de preferencia, por 20 minutos, no a chorro, porque puedes lesionar más la piel. Muy bien. Ok. Mencionaba hace un rato la mejor forma de tener un sangrado es el torniquete. Cuando es un sangrado que compromete la Exacto. vida. Cuando es Ok. un sangrado que no compromete, que puede ser
que puede ser controlado de manera local, con hemostasia local, es decir, al presionar, sí, pero si es un sangrado que no cede al hacer esto, eso quiere decir que es un sangrado que puede comprometer la vida en una herida. Ajá. Y es cuando se hace el torniquete. Ha habido mucho debate en relación al torniquete. Hay quienes en algún momento dijeron que no, pero ahora en las guías o en las recomendaciones internacionales sí que se haga, sí compromete la vida y que no dure más de 120 minutos el torniquete. No Porque más de puede 120. causar, porque puede causar rhabdomiólisis, lesiones secundarias, lesiones vasculares. Y en lugar de, la idea es ayudar, sino, y no perpetuar un daño mayor. Claro, en ese entendido entonces es hacer el torniquete y de inmediato llevarlo a una unidad Ajá, a un centro de asistencia, hospitalario. un centro hospitalario. Muy bien. La otra pregunta es, ¿dónde puede tomar una persona que no sea personal de salud un curso de primeros auxilios? ¿Podría darnos alguna recomendación? Yo, bueno, hay muchas asociaciones, pero yo creo que más que en esta sesión yo no abordé lo que es el soporte vital básico, porque creo que el soporte vital básico lo dan en los hospitales. El Centro Médico Siglo XXI tiene su centro de simulación, Centro Médico ABC. Este tipo de, los centros médicos son los que dan este tipo de adiestramiento. La idea es generar la inquietud para que los empleados de un centro hospitalario vayan a hacer este soporte vital básico, ya que no abordé ahorita el tema de si un paciente está inconsciente o está en paro cardiorrespiratorio. Okay. Entonces, una vez que tú sabes abordar a un paciente en paro cardiorrespiratorio, es mucho más fácil resolver una emergencia. Claro. ¿Okay? Sí, muy bien. Quedan dos nada más. En caso de no tener material estéril, como lo mencionaba hace un momento, para poder limpiar las heridas, ¿qué se puede hacer? ¿O qué se puede poner? La idea, cuando hablo de material estéril o cuando se habla del manejo de heridas en una urgencia médica, la idea es no causar infección. Por eso tiene que ser estéril. Si es una lesión que no compromete la vida, podríamos utilizar, lo ideal es una gasa, siempre en un botiquín siempre debe haber gasas, sino un material que esté limpio. Siempre usar guantes por el tema de las de hepatitis o algunas enfermedades o enfermedades de transmisión cutánea en este caso, siempre usar guantes. En ese botiquín de primeros auxilios que se genere o del que se haga la empresa o la fábrica, el área laboral donde estén, tiene que haber siempre vendas, gasas. Sí. Ok. Entonces es importante que ese botiquín, como usted nos lo Perdón, y los menciona, guantes de vinilo, porque también ahora con esto del COVID, muchas personas generaron alergias al látex. Entonces también tiene que ser guantes de vinilo, tiene que haber de los dos, o evitar los guantes de látex, porque ahora ya no sabemos quién es el que va a ser, ya es alérgico al látex. Siempre. Okay. Y en el botiquín también siempre tener antihistamínicos. Ok, eso es muy bueno. Y esta última, yo creo que la hace alguien que trabaja en una fábrica o en algún lugar donde manejen algún material punzocortante, y dice, en caso de que haya amputación de alguna parte por accidente, me imagino, pongamos el ejemplo a lo mejor de algún dedo, ¿no? Algún pedazo de dedo, alguna falange. Si hay alguna amputación de esta parte, es recomendable, si se encuentra, llevar ese pedazo de miembro, ¿no?, al hospital para que sirve de algo. Sí, eso sí es bien importante. Algo que dentro también de las lesiones que mayormente se presentan, en este caso en oficina o en fábricas, es la lesión de la mano. La lesión de la mano en oficinas es síndrome del túnel carpiano, que es lesión en el nervio mediano, por el hecho de estar con la computadora inmovilizando. Pero en este caso en fábricas es lesiones en la mano y que sí se recomienda
a veces están colgando, no quitarlo, no desprenderlo, llevar así. Por eso cuando decía que el manejo de fracturas es inmovilizar la mano, se debe inmovilizar la mano y llevarlo. Si está colgando, no arrancarlo ni nada, inmovilizar y aplicar el torniquete. Okay. Y sí, se debe de llevar, en este caso la extremidad, el de llevarlo en este caso los cirujanos plásticos de mano pueden reconstruirlo. Y también, bueno, es un dato, no es promoción, pero en Guadalajara hay un centro de prótesis, el mejor del mundo. No recuerdo el dato de él, pero hay un centro en Guadalajara. Si hay el desprendimiento de algún dedo, por alguna razón, ahí hacen prótesis casi idénticas a la de la extremidad que se ha perdido. Ok, muy bien. Una última por aquí que nos están mandando. ¿Qué hacer en caso de que nos caiga un químico peligroso en la piel? Bueno, dentro de las quemaduras hay por ácidos álcali y es igual. Había mucho el mito de no se lave, no se vierta agua o no, pero sí, se tiene que desprender, por eso siempre tener guantes. Primero, mantenernos nosotros seguros si vamos a dar los primeros auxilios, ponernos guantes y tratar de quitar de la piel, o sea, la tela, si es en el brazo, quitar la manga, o sea, la tela que esté circundante a la quemadura y tratar de limpiar ese líquido, esa sustancia química que nos está causando la quemadura. E igual, mantener el brazo en un chorro de agua fría, si se puede, y por 20 minutos. Y de ahí derivar a un centro hospitalario. Okay. Ese sería. Y mencionan que creo que esta es común. En caso de que alguien se esté asfixiando. ¿Qué hacer? Primero es, uno, mantener la calma nosotros, determinar si se está asfixiando realmente, porque esa es una de las causas. Si nosotros no determinamos la urgencia como tal, si estamos viendo que se está asfixiando, ver si hay un objeto extraño, tratar de retirarlo, y si no, hacer la maniobra de Heimlich, ¿no? Que es en el abrazarlo y en la parte del apéndice sifoides, así se llama, en la unión del esternón con el estómago, presionar y jalar hacia arriba, que es la técnica de Heimlich, la de atragantamiento. Ok, muy bien. Si es que hay un objeto que esté obstruyendo la vía aérea. La vía aérea. Por Siempre, aquí mencionan... ya ahora, siempre nosotros, perdón, doctor, una vez que nosotros detectamos la urgencia, siempre pensar en orden neurológico, respiratorio, el ABC, ¿no? Circulatorio. Es decir, me está respondiendo, él me está respondiendo, está hablando bien, me está respondiendo, eso quiere decir que neurológicamente está, si no del todo bien, está aceptable, ¿no? Sí. Porque eso lo podría determinar tal vez un especialista, un médico de área crítica, un emergenciólogo, urgenciólogo. Pero si nosotros vemos, está respondiendo bien, está respirando bien, pero si no está respirando bien o vemos que jadea, eso quiere decir que mi paciente está mal. Okay. O mi enfermo está mal o mi compañero está mal. Creo que eso que acaba de mencionar contesta la siguiente pregunta, que es ¿qué hacer cuando un colaborador se desvanece en la oficina? Ok, es eso. Primero, lo que les comentaba, hay algo que se llama soporte vital básico. Pero nosotros, y si totalmente desconocemos qué hacer, primero es mantener la calma, hablar, oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Y si responde y no responde. Porque puede haberse caído, pero no porque haya perdido el conocimiento, sino por algún resbalón o algún accidente. Determinar si él me está respondiendo. Si no me responde, ahí es cuando entra el soporte vital básico. Si no me responde, veo que respira mal, no sé determinar y no sé tomar el pulso, porque también eso sucede. Aunque nosotros o seamos médicos o estemos en el ámbito hospitalario, hay muchas fallas de la toma de pulso. Entonces, si tenemos duda de que no me responde
no tiene pulso, no siento el pulso carotídeo que es aquí y no respira, inicio maniobras de reanimación. Okay. Eso es lo que se tiene que hacer en caso de que esté consciente. En caso de que estemos ante un paro cardiorrespiratorio, en este caso. Claro, entendiendo que esas maniobras de respiración o respiratorias tiene que hacerlo alguien con conocimientos. Con conocimiento. Es importante que les diga que los primeros auxilios son las acciones inmediatas que se toman en caso de un accidente, en caso de una persona inconsciente, en caso de en una urgencia médica súbita, ¿no? Que es inesperado. Pero es importante señalar que si tú crees o no te sientes capaz de hacer algo, no lo hagas. No lo hagas porque puedes causar más daño. Claro. Pero la Asociación Americana del Corazón, en estudios que se han hecho, si nosotros realizamos unas maniobras de reanimación, tiene el 2% de complicaciones, o sea, nada. Es mejor hacerlo a no hacerlo, pero si no te sientes seguro, no lo hagas. Okay. Pero sí determinar siempre, oiga, ¿usted está bien? No me responde. Checo. Trato de sentir el pulso, no siento el pulso y veo que no respira bien o jadea, inicio mis maniobras de reanimación, en este caso son 30 compresiones. ¿Y cómo lo hago? Coloco la mano en medio del tórax, es para no médicos, esto es en medio del tórax y pongo mis pies a 20 centímetros del paciente, en este caso del enfermo, e inicio compresiones, 30 por 2. Es decir, 30 compresiones, doy 2 ventilaciones. Okay. Pero ahora con esto del COVID, también lo que tenemos que nosotros mantenernos es seguros, porque no sabemos qué esté sucediendo. Se recomienda tener digo, y porque lo he visto en algunas compañías, pero se puede recomendar tener un ambú que es para ponerle la mascarilla y... Sí, claro, o sea, nosotros, eso va a ser todo lo que nosotros hagamos en el área laboral, en la oficina, en la fábrica, en la bodega, todo esto que hagamos para nuestra brigada de primeros auxilios o la brigada de salud o emergencias médicas o urgencias, lo vamos a ir abasteciendo ese lugar o ese botiquín de primeros auxilios conforme la experiencia que tengamos. Seguramente vamos en algún momento a tener un carro rojo y en el carro rojo vienen dispositivos de la vía aérea, es decir, mascarillas, mascarilla laringea o en este caso, si no nos sentimos, no tenemos el adiestramiento con oxígeno, tener un tanque de oxígeno y darle oxígeno al paciente con una máscara, en lo que iniciamos compresiones y lo referimos a un centro hospitalario. Pero sí es importante decirles que si en un ámbito laboral, sea donde sea, nosotros estamos frente a un paciente con paro cardiorrespiratorio e iniciamos compresiones, lo detectamos, iniciamos compresiones de manera inmediata, tiene un impacto en la sobrevida, lo cuadriplica. Imagínense, o sea, si es realmente sí es vital esto de hacerlo, que tengamos un DEA, es decir, un desfibrilador que son muy sencillos, que los que te dicen, prendes el DEA, te dice dónde ponga los parches, las paletas, los parches, y él te da desfibrilable, no desfibrilable, y ya presionas un botón y ya te da la descarga. Entonces, sí es importante generar esta inquietud de primeros auxilios, pero llevarlo a un soporte vital básico. Sería fabuloso que se cree esa inquietud de hacerlo y de crearlo, porque la verdad es que ahora con los centros hospitalarios que están hasta el tope, si nosotros a veces no determinamos una urgencia real, no va a ser posible que atiendan al empleado o al enfermo. Si no lo determinamos, si no llevamos nuestros protocolos o tratamos de llevar estos protocolos bien. Sí, perdón, ya había acabado las preguntas, pero me enviaron otra que me parece relevante y me gustaría hacérsela. Ajá. Tocaba el tema asmático, ¿no? En esta última lámina, y ahí comentaba, bueno, pues que las sibilancias es como el criterio para determinar que la persona tiene alguna crisis. Ajá. Y la pregunta es,
¿cómo diferenciamos entre que sea asma y no COVID? COVID es muy complicado. O sea, no habría manera de hacerlo. ¿Por qué? Porque el COVID por sí mismo puede causar un broncoespasmo, es decir, que se cierren los bronquios y que te genere, el COVID por sí solo puede causar eso. Uno, que el paciente ya se conozca asmático y que él de manera, en algún momento ya cargue su broncodilatador. Tú puedes decir, oye, ¿eres asmático? Sí. ¿Utilizas broncodilatador? Sí. Aquí tengo, ok. ¿Se te olvidó administrarlo? Sí. En la cuestión del COVID no hay manera de reconocerlo, salvo por la prueba rápida, ¿no? Claro. Y creo que a esto viene... Ahorita lo que ha pasado mucho es que ya ha habido más casos de influenza, ya se confunden, aunque en lo que es la radiografía de tórax o las tomografías de tórax del pulmón, en este caso, sí tienen sus características distintas, ¿no? El COVID a la influenza. Claro. Pero sí es como, en ese sentido, por eso cuando hacemos un soporte vital básico y rescatamos en este caso la vía aérea o hacemos las ventilaciones, sí es primero protegernos nosotros. Si nosotros vemos que primero, o sea, siempre nosotros antes de brindar un primer auxilio o una ayuda, primero tenemos que estar bien nosotros, seguros nosotros y brindarla. Si no, mejor no lo hagamos. Sí, creo que la pregunta, yo resaltaría dos cosas y muy, muy relevantes de su plática. La primera es el equipo de brigada, ¿no? O sea, el equipo de primeros auxilios que se determina en la empresa es al equipo que hay que capacitar para que primero sepa en este tipo de casos para poder, no los puedes discriminar hasta no tener una prueba. Entonces es que el equipo sepa que lo primero es su seguridad, ¿no? Entonces tener esos guantes de nitrilo, de vinilo, o tener incluso, no sé, cubrebocas puesto. Cubrebocas. Yo creo ¿No? que esa costumbre, no sé, ya ahora, esa costumbre de estar en el ambiente de trabajo, como somos varios empleados, siempre tener cubrebocas, siempre. Y ahora con los mitos del COVID, ¿no? Sabemos que el contacto es directo. Y bueno, yo he estado con muchos pacientes COVID y con mis lentes o con mi 3M, que 3M, pero, o sea, no me pasa nada. Apenas ayer he tenido contacto con varios pacientes con COVID y no hay, sino es el contacto directo con el paciente. Por eso, en cuanto a las ventilaciones, ahí tal vez reservaría un poco las recomendaciones, porque esas recomendaciones que les di es del 2020, pero debe de haber siempre hay nuevas recomendaciones en lo que es el soporte vital básico de la CLS, de la Sociedad Americana del Corazón. Entonces, siempre nosotros primero resguardarnos, o sea, mantener la seguridad, y si vamos a hacer algo, a ayudar a alguien, primero estar seguros, un área segura, y si no estamos conscientes de lo que estamos haciendo, no hacerlo. Por eso es importante los equipos de respuesta inmediata, siempre, en cualquier lugar, hasta en el ambiente hospitalario. Si no, se ha visto que con estos equipos de respuesta inmediata que se forman, hay una mejor respuesta, hay una mejor atención al paciente crítico, al paciente grave. El resultado es mejor. Es importante, los resultados y una mejor respuesta a largo plazo de sobrevida de los pacientes graves. Por eso es importante sí crearlos en los ambientes laborales. Claro. Y ustedes mismos no me dejarán mentir, en muchas empresas forman brigadas de primeros auxilios, brigada de protección civil, brigada contra incendios, porque no nada más en la urgencia médica como tal se presenta, sino lo que platicaba hace rato, terremotos, incendios, inundaciones, y tiene que haber un equipo de respuesta para esa circunstancia. Y a esos hay que adiestrarlos y que sepamos y contemos con el apoyo de ellos, de que si me va a pasar algo, ellos van a salir y responder. Pues doctora Xóchitl, le agradezco muchísimo nuevamente, le agradecemos a nombre de Prevem esta plática que sin duda pues es muy relevante para todos nosotros, para los que nos escuchan y para sus empresas también. Agradezco el tiempo, agradezco los temas que se tocaron en ella y bueno, pues yo nada más me resta invitar a la audiencia en nuestros miércoles últimos de cada mes, recuerden, de 8 a 9, el chat médico de Prevem, que bueno, tocaremos como este tema, los temas más relevantes en salud y bueno, pues
Sería por nuestra Les parte. pido una disculpa, no sé si me fui muy rápido, pero si hay alguna duda más, con todo gusto, yo les respondo. Muchas gracias, doctora. Y bueno, sí, abro el espacio. Si alguien tiene alguna otra duda, podemos generarla Inquietud o algo y la con enviamos vía correo electrónico a nuestras ligas que, bueno, pues ya las tienen. Les agradecemos mucho y nos despedimos esta noche. Cuídense y descansen. Adiós. Bye, bye. Gracias por acompañarnos al Chat Médico Prevén. Te recordamos que este se realiza de enero a noviembre, el último miércoles de cada mes, por las plataformas Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Prevén.